el ministro Benigno López también. Creo que voy a dar inicio ya a nuestra sesión. Bueno, siendo a las 15:11 exactamente, estamos dando inicio a nuestra sesión de entes binacionales de la fecha, en donde nos reunimos hoy 12 de mayo y quería presentar antes que el orden del día los asuntos entrados. Tenemos remisión de copias de las notas enviadas al vicepresidente y al director general paraguayo de Itaipú Nacional sobre informes de propuestas realizadas por el propio presidente de la República, eventualmente endeudar a Itaipú Nacional en unos 5.000 millones de dólares u otra cifra similar a fin de cubrir gastos derivados de la pandemia del coronavirus. Y tenemos puntos de orden del día. 1. El planteamiento al Brasil sobre la emisión de la deuda de Itaipú. Informe del ministro de Hacienda, cuáles son las negociaciones que se están llevando adelante con las autoridades brasileñas, ¿verdad? Con relación a algunos informes periodísticos que tuvimos. Y en segundo punto, orden del día, tenemos el estudio del proyecto de ley que integra el presupuesto de las entidades binacionales Itaipú y Estado paraguayo al presupuesto general de la nación y adopta el derecho positivo nacional para el funcionamiento administrativo de ambas entidades. Entonces, quería darle la bienvenida a todos. La presencia de 3 senadores nacionales, y tenemos 3 senadores del Mercosur, nuestros invitados permanentes de la Comisión de Energía también del Mercosur. Entonces, ellos son nuestros invitados permanentes y hemos invitado al señor Ernest Bergen, director general de Itaipú, que había manifestado que estar presente, los consejeros de Itaipú, Eduardo Bielman, Víctor González Segovia, ministro embajador Federico González, y están presentes Fabián Domínguez y Magnola Mendoza. El ingeniero Gilberto Valdés González, director técnico de Itaipú, el ingeniero Villordo, presidente de la ANTE, que se va a conectar pasados 20 minutos, ya que la sesión anterior no estuvo presente y va a estar dando algunas explicaciones a lo que hemos tratado sobre la venta de energía de Yacyretá a terceros. El señor Antonio Dos Santos, viceministro de Relaciones Exteriores. Osvaldo Ostertag, director de América Latina de Ministro de Relaciones Exteriores. Ingeniero Felipe Mitjans, director de Recursos Energéticos del Viceministerio de Minas y Energías. El señor Benigno López, ministro de Hacienda. Ingeniero Ricardo Canese, Comisión Especial sobre Hidroeléctricas del Parlasur. El ingeniero Enzo Cardoso, también nuestro invitado, Comisión Especial sobre Infraestructura del Parlasur. Y le tenemos a nuestros asesores, el ingeniero Germán Escauriza, Pedro Ferrer también le invitamos, visto que no se conectó, y el Axel Benítez también, que está. Entonces, después de darle la bienvenida a todos, quisiera plantear justamente un pedido especial del ministro de Hacienda. No sé si me escucha, ministro. El ministro Benigno López. Sí, te escucho, senador, perfectamente. Bienvenido, ministro. El ministro Benigno López había planteado hacer uso de la palabra inicialmente porque tiene una segunda reunión a las 14 horas. Entonces, quería poner a consideración de todos para que él pueda hacer uso de la palabra con relación a la emisión de bonos de Itaipú, que estuvo mucho en las noticias, ¿verdad? Creo que se habló de 10.000 millones de dólares para Paraguay y 10.000 millones de dólares para Brasil, y también
si tiene un conocimiento acabado del proyecto de ley en donde se integra el presupuesto al presupuesto general de la Nación, los gastos de Itaipú y de Yacinetá. Entonces, ministro, a su permiso, senador. Así es, permiso. A ver, el permiso. Me gustaría plantear la misma moción de orden que al iniciar la sesión anterior para que todos los disertantes de la presente reunión se embarquen dentro del marco jurídico que rige para la entidad binacional Itaipú, que es la Constitución de la República del Paraguay, la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y el Tratado de Itaipú, a los efectos que las conclusiones de esta comisión puedan ser jurídicamente vinculantes y útiles para nuestro país. Perfecto. Así, yo creo que todo se hará conforme las leyes, ingeniero. Quería darle la palabra, señor ministro, para que nos detalle un poquito con relación a la deuda y a este nuevo proyecto que tenemos a puertas de tratar mañana en una sesión extraordinaria. Tiene la palabra, señor ministro de Hacienda. Muchas gracias, senador. Un saludo a todos los participantes de la reunión. Me voy a referir a los dos temas, así como ha sido tan gentil en permitirme hacerlo. Con respecto a la deuda o al financiamiento o a la utilización de Itaipú como motor de una deuda pública que no impacte en el fisco, eso no es más que una idea que se había hablado mucho en la prensa en las últimas semanas y que el presidente me había autorizado a que plantee informalmente al Brasil, y lo he hecho de manera informal y hasta hoy no he tenido respuesta alguna con respecto a eso. Analizando la situación de Itaipú con respecto a la deuda que ya tiene y lo que motiva la idea de muchos especialistas es de que en el 2023 la deuda va a estar totalmente cancelada. Y a partir del 2022, en la medida que se vaya cancelando la deuda, eso va a impactar en la tarifa, que va a hacer que la tarifa se vaya reduciendo, salvo que haya un acuerdo entre las partes con respecto a eso. Una de las ideas que se tiene con respecto a eso de manera general es asegurar de alguna manera el flujo de esos recursos para financiar políticas de ambos estados. Pero eso requiere de un análisis aún muy posterior y mucho más profundo, que solo sería viable si hay alguna intención de conversar sobre eso entre los dos países que son los dueños del emprendimiento de Itaipú, ¿verdad? Hasta ahora no ha habido respuesta, razón por la cual no ha avanzado esa propuesta o esa idea de conversar con respecto a ver qué función va a tener la represa en los próximos años para ser utilizada como un activo importante para financiar o no el tesoro público. Eso no ha pasado de algo informal. No hay un estudio todavía profundo del lado paraguayo sobre eso, y no hay respuesta del lado brasileño en si hay intención o no. De lo que yo tengo, de las presunciones que yo tengo, ellos están más convencidos de que tiene que ya la tarifa, de tal manera utilizar la energía como valor de desarrollo. O sea, hasta ahora sobre eso no ha avanzado más que una propuesta de conversar sobre el tema que no tuvo eco todavía en ninguna su forma. Con respecto al otro punto del proyecto de ley, me ha pasado hace minutos, y valga recordar que en algún momento estuve en la dirección ejecutiva de Itaipú, por razón que conozco el funcionamiento legal, y yo entiendo particularmente que Itaipú es un tratado que pone a los socios en partes iguales como condóminos, dueños de la empresa binacional, que tiene como objetivo el aprovechamiento de los ríos, y son condóminos propietarios en partes iguales. Tiene todo su proceso previsto en el tratado de cómo se formulan los presupuestos. Estuve mirando también el de Yacyretá, que es un tratado parecido al de Itaipú.
Y la atribución dada en el tratado para la formulación del presupuesto radica en el directorio ejecutivo o en el comité ejecutivo en su caso, que pone a consideración de los consejos binacionales que lo aprueban. Tengo entendido que eso, de acuerdo a la experiencia que a mí me tocó pasar, se hace en diciembre, ya muy posterior a la fecha de la incorporación o aprobación de nuestro presupuesto general de gasto de la nación. Yo veo como muy complicado que por una ley podamos modificar unilateralmente las condiciones del tratado que tiene un rango superior en la Constitución Nacional, según el artículo 137, y que sería algo muy difícil de aplicar en el sentido de llevarle al condómino o propietario la intención unilateral del otro condómino con respecto a cómo manejar el presupuesto y cómo aprobarlo. En Itaipú, al menos con unos meses de antelación, se hacen los acuerdos entre ANDE y Electrobras para la contratación de la potencia del año siguiente, que es fundamental para el financiamiento de la represa, donde se establecen los precios de venta y la forma y proporción de que cada uno va a comprar, teniendo en consideración que ANDE tiene el derecho prioritario de exigir o de señalar qué es lo que va a comprar, y la diferencia por tratado está obligado a hacerlo el Brasil, ¿verdad? Entonces, yo lo veo como muy difícil de sostener jurídicamente que por una ley modifiquemos el procedimiento previsto en el tratado para la formulación del presupuesto, que al final del día es un presupuesto binacional donde ambas partes tienen su componente en el directorio y en el consejo, que tienen que aprobar o no un presupuesto de esa naturaleza. Yo quería dejar estas palabras y quedo hasta el tiempo que me permita para seguir el debate o el intercambio con los presentes. Muchas gracias, señor senador, por el tiempo. No se le escucha. Gracias, señor ministro. Tiene la palabra el señor ingeniero Axel Benítez Ayala. Axel. Bueno, paso la palabra a ingeniero Ricardo Canese. Adelante, ingeniero. Presidente, sí, quería referirme a la primera parte de la exposición del señor ministro de Hacienda en relación a la consulta informal que él señaló que se hizo sobre el eventual endeudamiento de Itaipú Binacional. Y referí de que justamente de acuerdo a lo establecido en el tratado, Itaipú no puede endeudarse ni en 5.000 ni en 10.000 millones de dólares, ninguna cifra para ya sea una pandemia tipo coronavirus o por muy loable que sea el objetivo, ¿no es cierto? O obras de infraestructura o lo que sea, porque el tratado es bastante claro de que el financiamiento, los créditos pueden ser tomados para las obras hidroeléctricas y auxiliares a las mismas. O sea, el endeudamiento de Itaipú está específicamente limitado, ¿no es cierto?, a las obras eléctricas y sus obras auxiliares. Así dice el tratado. Así que yo creo que y yo le consultaría vía usted al señor ministro de Hacienda, si el tratado es tan tajante, tan categórico, ¿qué sentido tiene pensar en algún tipo de consulta, siquiera informal, dado que el tratado no permite el endeudamiento de Itaipú, salvo, por ejemplo, para instalar nuevas maquinarias o para el canal y las esclusas de navegación? O sea, para sus fines sí es factible, de acuerdo a los artículos 8º, 9º, al artículo 1º del tratado, que no los leo, pero en fin, se puede leer y consultar. Obviamente es muy claro cuál es la finalidad del tratado, según el artículo 1º, y también la posibilidad de endeudamiento. Así que esa es mi consulta, presidente, y me gustaría que quede definitivamente desechada esa alternativa. Gracias. Gracias, ingeniero Ricardo Canese. Tiene la palabra el señor Benigno López, ministro de Hacienda. Adelante, ministro, para contestar la pregunta. Gracias, presidente. Totalmente de acuerdo con lo que dice el ingeniero. Por eso es que se requiere el acuerdo de parte para llevarlo al nivel
de una nota reversal que permita eso si es que las partes así lo acuerdan. Pero como les dije, hasta ahora no ha avanzado esto y seguramente va a ser todo parte de lo que se recuerde o se acuerde con la revisión del anexo C en su momento. Perfecto. Correcto, entonces yo creo que si hay notas reversales se puede hacer muchas cosas. Ricardo Canese, ¿está correcto? Claro, es lo que... Sí, presidente, lo que yo le decía justamente, que efectivamente es imposible, así como está el tratado es imposible. Y claro, la firma de notas reversales luego lleva su tiempo en el Ejecutivo, pero además tiene que ser ratificado por ambos congresos, y eso no es fácil. Entonces, si quiere, para esta emergencia, si quiere una solución de emergencia, yo creo que el Estado tiene otras vías, ¿no es cierto?, para resolver la emergencia del coronavirus. De hecho, hubo planteamientos de proponer impuestos o de hecho, hay sectores que no pagan el impuesto que deben pagar. En el caso del impuesto inmobiliario se paga 100 o 200 veces menos de lo fijado por la ley, que es el 1%. Bueno, hay vías para recaudar simplemente evitando la evasión de impuestos, inclusive, o pensando en otro impuesto, o otro tipo de endeudamiento. Bueno, el caso de Itaipú es realmente bastante complicado porque requeriría esa modificación del tratado y la ratificación por ambos congresos, lo cual es muy difícil que pueda servir para una emergencia. Es todo, presidente. Muy bien, gracias, ingeniero. Tiene la palabra el senador Fidel Zavala. Adelante, senador. Gracias, presidente, y buenas tardes a todos. Bueno, yo referente al tema estaban refiriéndose sobre el tema del nuevo endeudamiento y modificación de notas reversales. Yo creo que no vale la pena discutir sobre esto, si bien puede haber acuerdo político y trascender esto en el tiempo, ¿verdad? Pueden firmarse estas notas reversales y finalmente yo creo que Itaipú es la excepción de la regla, ¿verdad? Generalmente los estados no generan, solamente gastan, ¿verdad? Y este es el único recurso importante que tiene Paraguay o para en el futuro pensar en un desarrollo siempre y cuando fuese bien aplicado, ¿verdad? Y eso se lo puede colocar en el marco de una ley, por un lado, ¿verdad? Por otro lado, pero no vale la pena ahondar en esto, presidente, porque es una consulta informal y todavía no tenemos nada. Por otro lado, sobre el segundo punto del proyecto que vamos a tocar mañana, yo entiendo de que sí, efectivamente, ¿verdad? Hay que respetar un poco la autonomía, la autarquía, ¿verdad? El tratado binacional. Sería complicado colocar en el presupuesto de gastos a la nación, en el presupuesto de Itaipú, pero, o sea, de ambas binacionales, pero sí, yo creo que nosotros tenemos un precedente y en ese sentido le pregunto a los responsables administrativos de los entes, ¿verdad? Nosotros tenemos el caso de los royalties, tenemos el caso de los recursos que salen para FONACIDE y los fondos de la excelencia de la educación, pero eso sí entra en el presupuesto. No podríamos nosotros hablar de solamente los gastos sociales, y dejo ahí la pregunta. Gracias, presidente. Okay. Traslado la pregunta a la gente de Itaipú, no sé quién estaría contestando. Para aclarar un poco, presidente, para terminar un poquito la idea, pero sí. Yo creo que en función de Itaipú, lo referente a la parte administrativa operativa, ¿verdad? Pero todo lo que se haga de inversión, ¿verdad? A nivel nacional, como lo viene haciendo históricamente Itaipú y Yacyretá, con los gastos sociales, yo creo que sí o sí, ¿verdad? Eso no puede estar libre de disposición, ¿verdad? Y a las voluntades de los políticos de turno. Creo que ese es un recurso genuino de todos los paraguayos. Por eso pregunto si es posible que entre o no entre, ¿verdad?, al presupuesto. Gracias, presidente. Entiendo la pregunta, senador. La pregunta es, así como los royalties y FONACIDE es parte del presupuesto general de la... también debería de ser los gastos sociales. Esa es la pregunta, ¿verdad? Así mismo. No se le traslada, no sé, Fabián, si querés contestar.
A ver, estimado senador, más que contestar, yo quisiera, porque este es un tema presupuestario más que presupuestario fiscal, entonces yo quisiera trasladar la pregunta a los responsables del Ministerio de Hacienda, ya que no tenemos precedentes en función a esto. Y esto también está arreglado de alguna manera por todo lo que tiene que ver con el Tratado de Itaipú, sus estatutos y los reglamentos. Perfecto, gracias Fabián. El ministro de Hacienda, no sé si puede contestar la pregunta de que si los gastos sociales de Itaipú pueden ser parte del presupuesto. Gracias, senador. Justamente dos cositas antes, siguiendo la presentación del ingeniero Canese. El eventual financiamiento no es para la pandemia, sino para el desarrollo de la infraestructura posterior. Esto es lo que planteaban ciertos medios de prensa y eso es lo que nosotros nos hicimos eco. Obviamente, esta aprobación vía nota reversal requiere de un tiempo que no va a ser rápido, ¿verdad? Quería aclarar nomás eso también. Con respecto a la pregunta, hoy el presupuesto general de gasto de la Nación se financia luego con los royalties que están incorporados al presupuesto, con la compensación por energía también, y también con el excedente de la negociación del presidente Lula del 2009 se financia el FONACIDE y el FEI, el Fondo para la Excelencia. Eso está ingresando al presupuesto regularmente conforme vaya generándose esos flujos en Itaipú. Lo que yo hablaba era la imposibilidad de someter el presupuesto general de Itaipú al mismo proceso de aprobación del presupuesto general de gasto de la Nación. Ahora, si de Itaipú se pretende incluir como otra fuente de financiamiento los gastos sociales, nosotros estamos abiertos a discutir y a encontrar una forma si esa es la decisión del Congreso. Perfecto. Entonces, se podría entonces incluir eso dentro del presupuesto general de gastos, que sería parte de lo que serían los gastos rígidos, vamos a decir, de la dentro del presupuesto general de gastos de la Nación. Eso. Bueno, también me pidió la palabra Germán Escauriza, le voy a dar después de Axel Benítez, le paso la palabra. Tiene la palabra Axel Benítez Ayala. Creo que no tiene conexión. Germán Escauriza, adelante. Bueno, muy buenas tardes a todos. Quiero referirme específicamente al primer punto del orden del día, que se refiere a la utilización de la concesionaria Entidad Binacional Itaipú como fuente de financiamiento de las necesidades del gobierno paraguayo. Yo soy consciente que estamos pasando por un mal momento, ¿verdad? En nuestra historia y no hace falta hacer mal las cosas para poder alcanzar las metas o el presupuesto que pretenda instalar el gobierno para impulsar nuestro desarrollo económico y social con los recursos de la central hidroeléctrica de Itaipú y de la central hidroeléctrica de Yacyretá. Lo primero que tenemos que saber es que el objeto del tratado es el aprovechamiento hidroeléctrico del potencial hidráulico del río Paraná desde las cataratas del Iguazú, de los Altos del Guairá hasta la desembocadura del río Iguazú. Es el aprovechamiento hidroeléctrico. Y posteriormente, dentro del mismo tratado, se redactaron los 3 anexos que son A, B y C, que representan la carta orgánica de la concesionaria Entidad Binacional. El plazo de 50 años fue establecido por 2 motivos. Un motivo por las pautas establecidas por la Federal Power Commission y el segundo motivo es porque el Estado paraguayo no puede dar en concesión un recurso a perpetuidad. Tiene que tener un tiempo determinado. Es decir, que a los 50 años se tiene que verificar el nivel del endeudamiento de la concesionaria en relación a lo que consumió cada parte.
Ese es el hito fundamental y más importante al cual deberíamos de abocarnos. Tanto el Poder Ejecutivo como el Poder Legislativo, a los efectos de transparentar si qué fue lo que se hizo en estos 50 años. Referente a la forma en la cual el Estado puede tener los recursos para lo que se está mencionando, para impulsar el desarrollo económico y social posterior a este drama del coronavirus, es muy sencillo. El Estado paraguayo, en su carácter de propietario del 50% de la energía generada tanto en Itaipú como en Yacyretá, debe contratar el 100% de AMA Energía y vender a empresas argentinas o empresas brasileras la energía que no va a usar, sin violar el tratado, respetando el derecho de preferencia de la Argentina y el derecho de adquisición del Brasil. Quiero recalcar específicamente algunas cosas que se... Su micrófono, ingeniero. Referente a la división en partes iguales de la energía, que es muy importante para saber qué es lo que vamos a poder vender. En las condiciones de abastecimiento, posterior a las definiciones del anexo C, se establece con toda claridad que la división en partes iguales de la energía establecida en el artículo 13 del tratado será efectuado por medio de la división de la potencia instalada en la central hidroeléctrica de Itaipú. Acá tenemos un gran problema, que se instalaron las unidades 9A y 18A y posteriormente a la instalación de esas dos nuevas unidades generadoras, se puede observar en la misma página de la concesionaria Entidad Binacional Itaipú que del año 1995 hasta el año 2018 se generó energía adicional a la garantizada por un total de 366 millones de megavatios hora. Señores, esta energía la concesionaria comercializó a $5.8 el megavatio hora. Esto es algo sumamente serio, porque la concesionaria no tiene atribuciones para modificar las condiciones de abastecimiento ni las pautas establecidas en la introducción al tratado, donde dice claramente cuánto sigue. Considerando, en el tercer párrafo dice, lo dispuesto en el acta final firmada en Foz de Iguazú el 22 de junio de 1966, en lo que respecta a la división en partes iguales entre los dos países de la energía generada eléctrica eventualmente producida por los desniveles del río Paraná en el trecho arriba mencionado. Señores, si el Paraguay contrata el Estado paraguayo contrata el 50% de la energía que se genera, utiliza una parte y ofrece a empresas brasileras, lo que no va a usar, tiene que hacerlo a precio justo. O Electrobras tiene derecho a retirar energía paraguaya a precio injusto. Solamente si mantenemos constante la tarifa de energía, el precio de la energía, considerado para la energía garantizada, que es 43.8 más 9, que es la compensación, de prácticamente estamos hablando de $52 el megavatio hora. Si mantenemos ese precio, todas las empresas brasileras van a tratar de comprar energía paraguaya de Itaipú. No tenemos por qué permitir que la multinacional Electrobras S.A. confisque nuestra energía. Solamente con ese hecho, el Estado paraguayo va a poder percibir
pero tranquilamente más de $1.000 millones anuales manteniendo el precio constante. Y si incluimos lo que es energía adicional a la garantizada, la cifra va a trepar a los $1.600 millones anuales. Entonces, ahí están los recursos que el Estado puede usar para nuestro desarrollo económico social. No hace falta reventar el Tratado de Itaipú para poder conseguir recursos financieros. Es más, es el momento en que el Estado paraguayo debe ejercer su derecho de propiedad sobre el 50% de la energía generada. Por el momento eso es todo, senador. Muy bien. Creo que no tenemos más oradores. Quería hacer presentación de un proyecto de una modificación de una modificación del proyecto de ley que pasa el presupuesto general de la Nación, lo de Itaipú, y ya se meta. Y quería dejar una pregunta a la gente de Itaipú de cuándo se aprueba el presupuesto de la binacional, ¿verdad? Porque justamente lo que se pretende es que en agosto se presenten estos presupuestos al Congreso para el tratamiento. Entonces necesitaría que la gente de Itaipú me conteste esta pregunta antes de hacer una presentación de una modificación que queremos hacer en el proyecto de ley. No sé si algún director me puede dar. Bienvenido, director general Ernest Bergen. Sí, señores senadores, autoridades presentes, gracias por la invitación. Voy a pasar la palabra al director financiero para que nos haga un resumen. Pero en general compartimos las palabras del ministro de Hacienda, que ya fue muy claro en sus expresiones, y estamos en la misma línea. Señor presidente, con su permiso. Adelante, Fabián. Bueno, sí, realmente el proceso de la aprobación de las bases financieras y presupuestarias, si bien se inicia a mediados de año, pero concluimos ya cerca de fin de año, alrededor de noviembre, senador. En noviembre se termina la aprobación del presupuesto. Es correcto. El presupuesto aprobado. Es correcto. No, porque estábamos analizando, porque en el proyecto de ley dice que en agosto se debería de informar. Entonces, lo que estaba consultando es si eso es operativo así como está. Entonces, en noviembre tenemos la finalización del presupuesto. Muy bien. Es correcto. Gracias, Fabián. Ingeniero Ricardo Canese tiene una consulta, me dice. Sí, presidente, es un poco sobre este tema del presupuesto y la soberanía. Yo creo que ya el ingeniero Cauricia fue claro. Creo que los beneficios los vamos a tener a través del ejercicio de la soberanía, contratando el 100% de nuestra potencia y energía, ¿no es cierto? La tarifa actual en dólares por kilowatt mes o en dólares por megawatt hora es relativamente competitiva. Si bajáramos esa tarifa, se corre el riesgo de que podría ser apropiada por empresas eléctricas brasileñas. Yo creo que es conveniente mantener esa tarifa ahora, inclusive después del 2023, y tener ese ingreso piso de unos $1.000 millones que debería ir al desarrollo del sistema eléctrico fundamentalmente. Tenemos que tener un sistema eléctrico eficiente, de calidad, con tarifas competitivas para quienes generan empleo, en fin, también por razones sociales, pero sobre todo creo que la generación de empleo, un empleo digno en cantidad, en calidad es muy importante, y para eso mejorar el sistema eléctrico o inclusive encarar otras obras hidroeléctricas como Corpus, etcétera, la energía solar. Bueno, pero sí,
partir de entonces el ejercicio de la soberanía. Y dentro de ese ejercicio de la soberanía, presidente, este proyecto del Senado es interesante. O sea, el proyecto del Senado plantea de que el 50% de los ingresos de Itaipú pasen al presupuesto general de la Nación. Y yo entiendo así, o sea, y he leído, pues me pasaron un borrador, que hablan de el 50% de las ventas de la energía. Indudablemente eso va a requerir una modificación del tratado, pero hay que tener en cuenta que la soberanía es primero, o sea, en la Constitución Nacional está eso, y se ha menoscabado, se ha ignorado la soberanía paraguaya en Itaipú como un Yacenetá. Entonces este proyecto de ley yo creo que está muy bien firmado por varios senadores, está muy bien orientado en el sentido de buscar el ejercicio pleno de la soberanía, que vuelvo a decir, es una norma constitucional que de luego en el mismo proyecto de ley que yo he leído dice que eso tiene que ser adecuado debidamente al tratado. Pero tenemos que pensar en el todo, o sea, que contratemos el 100% de nuestra energía, que manejemos el 100% del presupuesto, que manejemos, ¿no es cierto? Y de hecho, Salto Grande entre Uruguay y Argentina se maneja así en gran medida, y muchas otras centrales binacionales en el mundo también. O sea, creo que eso es importante. Desde luego, lo que preguntó el senador Zavala, de luego que yo creo que bajo esa óptica no hay ningún problema que entren los gastos sociales también, pero ojo que los mismos gastos sociales no están en el anexo C, no figuran. Ahí hay un primer problema. En realidad lo que en el anexo C figura son gastos de explotación. Y muchas veces esos llamados gastos sociales no tienen nada que ver con sociales, porque un puente sobre el río Paraguay o un viaducto en Ciudad del Este, yo no entiendo qué tiene de social, ¿no es cierto? O sea, pero además no es la función de Itaipú ni siquiera hacer gastos sociales, aunque sean muy sociales en el Chaco o en Ciudad del Este. Eso no es su función. Lo que sí, yo creo que entonces se debe pensar de que todo ese presupuesto vaya digamos, al presupuesto general de la Nación para que haya un control. O sea, efectivamente no ha habido control, ha habido un despilfarro enorme en toda la historia de Itaipú, no es de ahora, en toda la historia de Itaipú, o sea, presupuestos realmente enormes desde la construcción, contratación de servicios, absolutamente en todo. Entonces creo que eso pase a control del Estado paraguayo con intervención del Congreso, de la Contraloría, en fin, de los distintos entes, de nuestro 50%. Como digo, creo que con eso estamos respetando la norma constitucional de la soberanía, tanto energética, presupuestaria, etcétera. Y en todo caso, de luego está la negociación sobre el anexo C, es cuestión de plantear. El 50% de Itaipú es nuestro y nosotros tenemos que manejarlo. Así de simple, yo creo que debería ser la postura del gobierno nacional. Ojalá que sea así. O sea, no podemos nosotros ya negociar con Brasil y decirle, bueno, la verdad que podemos seguir así como estamos nomás. No. El 50% de Itaipú, de su presupuesto y de la energía es del Estado paraguayo, Y el Estado paraguayo entonces debe incluirlo. Creo que es un proyecto de ley muy oportuno, debe incluirlo en todo el presupuesto de Itaipú y por supuesto toda la energía, no solamente todos los ingresos, deben ingresar al presupuesto general de la Nación y se debe comenzar entonces a ejercer esa soberanía plenamente. Ese es mi comentario, presidente, y creo que ojalá que haya las voluntades políticas para que este proyecto de ley avance. Es todo. Muy bien, gracias, ingeniero Ricardo Canese. Quería darle la bienvenida al presidente de la ANDE, Luis Villordo, que más adelante estaremos hablando sobre la venta de energía de Yacenetá a terceros países. Y antes quería pedirle a Claudia, nuestra asesora de comisión, si nos puede presentar las modificaciones que la comisión solicita y que pone a consideración. Claudia, ¿no te escuchas? Sí, buenas tardes para todos.
Podés hacer tu presentación del proyecto ahí en pantalla, si podés. No, voy a intentar, jefe, un ratito. Yo tengo acá, voy a compartir. Bueno. La propuesta de modificación planteada por la Comisión de Entes Binacionales, así como estábamos escuchando recién, constitucionalmente tenemos plazos para el estudio del PGN y nos habían indicado también en la reunión que en noviembre aproximadamente recién se están dando la aprobación del presupuesto de las entidades. Entonces nosotros pusimos como artículo segundo de la propuesta del proyecto es que primero facultar al Poder Ejecutivo con la intención de invocar, ¿verdad? Que somos con la condición de partes para poder ingresar al PGN todo lo establecido en el artículo 1 del proyecto de ley. Entonces, en ese sentido, entraría todo lo que está establecido en el artículo 1. También establecimos un artículo nuevo, que es el artículo 2, que es facultar al Poder Ejecutivo a conformar un equipo técnico para poder, en un plazo de 30 días, ¿verdad?, verificar la revisión del anexo y elevar una propuesta al Congreso sobre la revisión de los tratados para poder así, una vez aprobado el proyecto, el Congreso remitir a las altas partes, ¿verdad? Esa es la propuesta de modificación que nosotros encontramos en el análisis dentro de la comisión para que pueda ser aplicable el proyecto de ley, ¿verdad? Esa es la propuesta de la comisión que se pone a consideración. Muy bien, gracias, Claudia. Quería dejar a consideración la comisión para, pues, creo que tarde o temprano tenemos que hacer una modificación de nuestro tratado y justamente nosotros la comisión, los asesores habían sugerido incluir este anexo de modificación del tratado, pero conformando un equipo técnico. Eso se presenta al Senado. El Senado seguramente va a hacer un proyecto de declaraciones donde le insta al presidente a elevar las altas partes a través de Cancillería. Entonces eso es lo que queremos poner a conocimiento y si es que eso si está correcto y tiene asidero legal, ustedes que entienden de eso. Ingeniero Germán Esgauriza. Sí, pasa lo siguiente, que todos los ítems que se están solicitando que ingresen al presupuesto general de gasto de la nación, como ser utilidad de capital, compensación por energía cedida, eso está entrando normalmente en las arcas del Estado paraguayo. Normalmente. El único ítem que no entra en el presupuesto general de gasto de la nación es el monto que la concesionaria Itaipú destinó para gastos sociales. Y el problema está en que esos gastos sociales no están contemplados en el anexo C. No están contemplados, es decir, son ilegales. No se puede estar legalizando lo que es ilegal. No es conveniente que se siga permitiendo que consejeros y directores continúen violando el Tratado de Itaipú. Falta muy poco para el 2023. Falta muy poco. Si queremos que, en todo caso, podemos decir que fue mal llamado gastos sociales. Y en todo caso que se incluya como un adicional de royalty para cada país, para que se retire. Entonces cada país va a poder disponer de ese dinero. No es conveniente que se siga violando el tratado. El 2023 está cerca. Si nosotros hacemos bien las tareas, si verificamos el nivel del endeudamiento que figura en el numeral en el anexo C en relación a lo que consumió cada país,
y el Estado contrata todo lo que tiene que contratar, no va a hacer falta de modificar ningún tratado. Tenemos que hacer bien lo que está escrito nada más. Vamos a dividir en partes iguales la energía que se genera en Itaipú y vamos a tener un país poderoso para el futuro. Ustedes saben que al incluir esta maldita energía adicional a la garantizada del 50%, eso como recurso del Estado paraguayo, y vender a justo precio la energía que nos vamos a usar, vamos a estar cerca de los 2.000 millones de dólares, vamos a estar en cuanto a recaudación. Entonces, ¿para qué modificar el tratado? Vamos a cumplir el tratado. Y lo único que yo sugiero que se realice es que en lugar de llamarle gastos sociales, se acuerde que sea un royalty adicional para cada país y se resuelve el problema así. Eso es todo por el momento. No se le escucha, senador Abel. Gracias, Dorian. Bueno, creo que estamos cerrando el punto 2, que es del proyecto, ¿verdad? En donde justamente ya se hicieron todas las consideraciones con relación al proyecto. Y hay un artículo también en donde dice que si es que los funcionarios de Itaipú no están de acuerdo, o de Yacyretá, ¿verdad?, con relación al contrato que se tiene con las partes, que deberían de renunciar y que ya no podrían ser contratados más por un periodo de 10 años en la función pública. Yo creo que eso, no sé, creo que no se estaría ajustando a la Constitución Nacional, ¿verdad? Porque justamente si alguien quiere entrar por su capacidad, pues le necesitamos, debería de entrar, ¿verdad? Entonces, yo creo que eso es algo también que tenemos que analizar, y creo que nuestra asesora Claudia Antúnez, ¿tenés algo para abonar un poquito más sobre eso? Sí, señor. Bueno, la intención del proyecto de ley es, aparte de incorporar al PGN todos los contemplados en el artículo 1, pasar al nuevo matriz salarial a todos los funcionarios de las entidades binacionales. Y hay otro artículo más abajo en donde deroga todas las normativas de contrato colectivos. También habla en otro artículo el que no estuviese de acuerdo con estos cambios establecidos por la ley, tiene 30 días para poder elevar a su superior y su renuncia, ¿verdad? Y abajo, más abajo, explica que una vez que se acepte toda esta renuncia, ya no podrán ser incorporados a ninguna institución pública durante 10 años. Y si lo hace, habla de que van a ser abierto una apertura en la fiscalía sobre lesión de confianza, ¿verdad? O sea, estamos hablando realmente sobre una complejidad gigantesca en cuanto a estas decisiones, ¿verdad? Después también habla de que el Poder Ejecutivo lo va a comunicar a las altas partes las decisiones tomadas sobre estas situaciones, ¿verdad? Eso también establece en el artículo 7. Entonces, estas son todas las intenciones del proyecto de ley en cuanto aparte de ser incorporado al PGN, en realidad los funcionarios públicos, o sea, los funcionarios de las entidades pasarían a ser funcionarios públicos y se sobreentiende que pasarían a regirse por la nueva, por la ley 1626, ¿verdad? Esa es el análisis que habíamos hecho todos en la Comisión de Entes Binacionales. Muy bien, gracias, Claudia. Yo creo que esto es algo que tenemos que dejar para la gente que maneja
en la parte de legislación, ¿verdad? Quería darle la palabra al ingeniero Luis Villoro. Justamente nosotros le habíamos invitado a él en la reunión anterior y me llamó el sábado explicándome la imposibilidad de poder asistir con relación a una inauguración que tenía de una obra y que tenían que, creo que, estar presente él y el responsable técnico. Y hubo un desentendimiento con la gente con su gente y con nuestra gente en la comisión. Y bueno, ahora está con nosotros lo que nosotros, ingenieros, bienvenidos, lo que nosotros la vez pasada habíamos planteado era la venta de la energía de Yacyretá a terceros países. Sí, correcto. Que la Argentina lo está haciendo, ¿verdad? Entonces nosotros estuvimos analizando la parte técnica, uno, ¿verdad? Y según los informes, la parte técnica está en condiciones. Y dos, si es que jurídicamente también estamos en condiciones conforme a los tratados y a las leyes vigentes. Y también hemos llegado a la conclusión que sí. Entonces queríamos escucharle nomás un poco a usted también, ingeniero, con relación a eso. Porque la intención era hacer un proyecto de declaración en donde le instábamos al presidente de la República a llevar adelante la negociación de la venta de energía a terceros países a través de la ANDE o de empresas que la ANDE indique. Entonces eso le estamos pidiendo, ingeniero, si nos puede abonar un poquito. Tiene la palabra. Su micrófono, ingeniero, no le estamos escuchando. Ahí, ¿me escuchan? Ahí le escuchamos, gracias, presidente. Buenas tardes, senador. Buenas tardes, senador Abel. Muchas gracias por la participación y por comentarle a los congresistas y a las autoridades presentes cuál fue la imposibilidad de estar presente en la reunión anterior. En realidad, quería explicarles un poco. Habíamos dado inicio a unos trabajos de repotenciación de una línea de 220 kV que es extremadamente importante contar con el inicio de esta doble terna repotenciada para el próximo verano. Entonces estábamos en una zona hacia Villa Ayes donde no teníamos buena señal de internet, entonces fue imposible comunicarme. Bueno, creo que las disculpas ya les había señalado y había considerado también de que era una invitación personal y al ser personal no cabía entonces una representación que sí hubiera dejado si era una cuestión, una invitación institucional. Tal vez me haya confundido también, pero en síntesis pido disculpas al respecto. Con respecto al primer punto, en realidad que yo, en mi opinión personal, senador, antes de hacer mejor dicho, en vez de hacer un uso extensivo de la palabra, yo creo que he leído por el periódico lo que había sido resuelto, pero me parece que falta un informe, senador. Me parece que falta un informe detallado que le permita a cada una de los presentes tomar conocimiento de los fundamentos, de la razonabilidad, de la hilación de los argumentos, a los efectos de poder interpretarlos y luego llegar a una conclusión. Yo opino, por lo menos siempre desde el punto de vista de la ingeniería y también del derecho, es necesario tener una hilación de argumentos que con un razonamiento lógico le puedan llevar a uno a la conclusión de que no cabe una otra postura. Porque al hacer un razonamiento lógico, ciertamente permitirá llegar a una conclusión indubitada. Y eso creo que es muy importante, porque yo traté de buscar en internet
la posición, he leído, he escuchado toda la exposición de los que hicieron uso de la palabra, pero realmente, senador, creo que me parece es necesario contar con un informe, con una explicación jurídica, porque acá, en el primer punto que habían tratado, en mi interpretación, no debería restringirse solamente a la posición desde el punto de vista técnico. Y sí nos encontramos ante la necesidad de responder a una cuestión jurídica. Entonces, mi petición realmente, senador, es si los que hicieron uso de la palabra, los que han fundamentado su petición, digamos, su posición al respecto, realmente me gustaría poder leer con detenimiento las posiciones fundamentadas de ellos como para poder interpretarlas y luego poder llegar a una conclusión. Yo personalmente he hecho también mis análisis, pero tengo entendido que por una cuestión de moción de orden ya ni siquiera corresponde abordar este punto, considerando que no forma parte del temario de la reunión. Pero mi petición va para todos aquellos que han fundamentado si podrían elaborar una posición, una fundamentación bien argumentada a los efectos de poder concluir y entender el razonamiento jurídico y lógico de sus conclusiones. Bueno, senador, estoy atento, estoy participando, estoy escuchando y bueno, he expresado un poco mi petición a los efectos de poder tomar conocimiento. Muchas gracias, senador. No se te escucha, Abel. Gracias, Fidel. Ingeniero, gracias. Lo que nosotros estuvimos analizando en la reunión pasada de la comisión era de por qué Argentina está vendiendo su energía que retira de Yacyretá al Brasil y nosotros no lo podemos hacer. Entonces, justamente nosotros estuvimos analizando técnica y jurídicamente a través del tratado también, ¿verdad? Y se ha llegado a la conclusión de que si nosotros retiramos el 100% de la energía de Yacyretá, podemos negociar con los argentinos a un precio mejor, ¿verdad? La gente de Yacyretá había manifestado también que tenemos que retirar ya el 100% del 50% que nos corresponde y vender a precio de mercado y que eso lo podemos hacer. Ellos habían manifestado, la gente de Yacyretá no tiene ningún problema, dicen que la venta se puede hacer, ¿verdad? Entonces, lo que nosotros necesitamos es escuchar de parte de la ANDE si eso es viable, si están en condiciones de hacerlo, si tienen planificado algún proyecto para llevar adelante, porque siempre Argentina lo está haciendo y nosotros somos los buenitos y no hacemos nada y estamos ahí calladitos nomás, ¿verdad? Entonces lo que queremos es saber si existe la intención de vender la energía de Yacyretá en la parte paraguaya a Brasil o a Argentina misma nuevamente, ¿verdad? Porque nosotros tenemos el derecho le podemos dar el derecho de preferencia, pero a precio de mercado, ¿verdad? No a un precio regalado como lo estamos haciendo ahora y que lo que se reclamó también es que no nos pagan, ¿verdad? Entonces, esa era la pregunta y el ingeniero Germán Escauriza había manifestado la justificación en la parte legal y Itaipú de Yacyretá, el ingeniero Melo y el ingeniero Juan Encina había justificado en la parte técnica que se puede hacer. Entonces, atendiendo a que Yacyretá dice que legalmente podemos hacer y que es factible, lo que queremos saber es si la ANDE, no sé, está hablando con la gente de Yacyretá o si existe esa intención de vender esa energía. Entonces, esa es prácticamente la conclusión que nosotros habíamos llegado en base
a la fundamentación de todos los participantes, ingeniero. Correcto. Entonces, senador Abel, le solicitaría, reitero, al ingeniero Germán Escauriza y a los integrantes de Yacyretá, si pudieran acercarnos la fundamentación de la parte jurídica, porque realmente nosotros tenemos que elevar estas apreciaciones al Ministerio de Relaciones Exteriores, quien definitivamente debería tratarlo considerando que las altas partes deben acordar este punto. Con respecto a entonces, está hecha la solicitación al ingeniero Germán Escauriza y a los integrantes de Yacyretá, si nos pueden elaborar un argumento jurídico a los efectos de que nosotros podamos remitirlos, agruparlos y remitirlos por nota a la Cancillería Nacional a los efectos de tener la posición y la interpretación de la venta de energía a terceros países, considerando que es un asunto de las altas partes. Con respecto a la venta de energía, senador Abel, nosotros, por decir, en fecha de ayer, hemos traído 94% de Itaipú, considerando que tenemos un contrato ya hasta el año 2022. Hemos traído 1% de la energía, hemos traído de Acaraí y 4% nos hemos provisto de Yacyretá. ¿Cuál es nuestra perspectiva con respecto al consumo de energía de Yacyretá? Nosotros actualmente, senador, como sabe, hemos firmado un contrato hasta el año 2022. Hay un contrato firmado con la Electrobras y el compromiso también con respecto a la compra de energía. Entonces, definitivamente resultaría muy complicado romper un contrato que ya se encuentra firmado hasta el año 2022. Es decir, nosotros hemos hecho nuestras proyecciones hasta el año 2022, donde Yacyretá realmente es un complemento de nuestras necesidades. Eso es un poco, creo que es la respuesta a su consulta, senador, o hay una parte que me perdí. Disculpe, por favor. Ok. Le quería dar un poquito la palabra ahora al ingeniero Germán Escauriza y después al ingeniero Pedro Ferreira antes de cerrar. Germán Escauriza, adelante. Bueno, referente a lo manifestado por el preopinante, quiero manifestarle que hemos leído la Constitución, la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados y el Tratado de Yacyretá con buena fe. El Estado paraguayo es propietario del 50% de la energía generada en la central hidroeléctrica de Yacyretá y es propietario del 50% de la energía generada en la central hidroeléctrica de Itaipú. El Estado paraguayo es propietario en condominio en el 50% de todas las obras de la central hidroeléctrica de Yacyretá. El Estado paraguayo es propietario en condominio con el Estado brasilero del 50% de las obras de la central hidroeléctrica de Itaipú. No hay ningún problema, senador. Las fundamentaciones, si bien es cierto, la hemos realizado en forma verbal, la vamos a realizar por escrito y me gustaría que las autoridades de ANDE interpreten también con buena fe y con un sentido de patriotismo que la mitad de la energía que se genera en ambas centrales es propiedad del Estado paraguayo y que el Estado paraguayo tiene derecho a tener precio justo por su energía. Y los documentos contractuales vigentes, tanto en el tratado como en los anexos y en las definiciones del anexo se definen con toda claridad que el Estado paraguayo a través de ANDE puede señalar empresas argentinas o brasileras
para la adquisición de nuestra energía. Con mucho gusto vamos a hacer el informe por escrito, senador, y esto es un tema de soberanía. No se puede discutir los derechos soberanos. El ejercicio de los derechos soberanos se ejercen, no se discuten. Gracias, senador. Gracias, Germán Escauriza. Vamos a esperar la documentación que nos acerque en la comisión y ahí le estaríamos haciendo llegar al ingeniero Villordo para que él pueda hacer su fundamentación. Ahora le quiero dar la palabra al ingeniero Pedro Ferreira, que tiene algunas apreciaciones también que hacer. Adelante, ingeniero. Sí, muy buenas tardes. ¿Se escucha? Sí, le escuchamos. Bueno, con relación a la reunión anterior, había un punto que no sé si se mencionó, me pareció que no se mencionó, que también se le hizo una consulta a la ANDE, o se prevía hacer una consulta a la ANDE respecto a cómo está el contrato que permite de alguna manera colocar tanto Itaipú y Yacyretá en la misma, vamos a decir así, al unísono, vamos a decir así, ¿verdad? De manera tal de que pueda cambiarse de una fuente a otra sin necesidad de hacer ningún tipo de corte. Esa es una pregunta porque esos trabajos estaban previstos para junio de este año terminar. Es simplemente una consulta. Por otro lado, yo realmente había levantado antes la mano con relación al tema del presupuesto de incluir o no Itaipú. Y escribí un poquito ahí en el chat, pues parece que la manito no se veía cuando yo levantaba. Entonces, el hecho de que el presupuesto de Itaipú se haga en noviembre o en diciembre, yo creo que no quita la posibilidad que se pueda incluir en el presupuesto general de gasto de la nación parte o totalmente el presupuesto. Así como ocurre con los royalties. Supongo que a mediados de año alguien le pregunta a Itaipú, ¿qué usted prevé que van a ser los recursos por cesión de energía y qué va a ser por royalty? Se hace una proyección y eso se presupuesta. Mismo caso sería en estas situaciones, ¿verdad? ¿Qué tipo, qué monto usted está previendo y en qué concepto para hacer sus obras sociales o las obligaciones que conforme a sus estándares para con la comunidad usted quiere cumplir, y eso se incluye en el presupuesto? Si después resulta que al final del año, en noviembre, en diciembre, ocurre una variación y bueno, eso se ajustará, ya sea a más, a menos, una ampliación, una modificación. Pero realmente lo que creo que es el sentido de la ciudadanía, lo que a mí me parece que ocurre en ese tema de los gastos, es que lo que la gente quiere es que haya un control como el que se tiene a través de la 2051 y de otras normas del Estado, y que no sea un tipo de gasto totalmente separado. O sea que, aunque sea que se esté comprando papel para el uso dentro de la central hidroeléctrica o una tuerca, eso tenga los mismos controles que tiene para el resto de las instituciones públicas, y que los empleados de las dos binacionales tengan también las mismas penalizaciones eventualmente si es que no cumplen con su tarea. Eso es apenas un comentario que en realidad era del tema anterior. Hay un tema también que se trató, el tema de recursos. Yo creo que hay que continuar. Este gobierno comenzó haciendo una prospección, vamos a decir así, del mercado, tanto argentino como brasilero, inclusive boliviano eventualmente, de a quién le podíamos vender energía. Nuestra energía, nuevas energías o eventualmente energías de las binacionales. Creo que esa primera parte del proceso, que desgraciadamente no terminó bien del todo, no tiene que desecharse. Se hizo una caracterización primaria y lo que debiera de hacerse, y esto puede introducir muy grandes recursos al Estado paraguayo y a la ANDE, es el hecho que la ANDE pueda vender lo que compra, ponerlo a la venta y vender lo que produce en base a una licitación transparente una vez que se caracterice totalmente
el tipo de carga o el tipo de oferta eléctrica en potencia, en energía, en horario que se pone a disposición de los diferentes oferentes. Creo que aunque sea por un monto pequeño de potencia, deberíamos hacer ese ejercicio como para tener alguna alternativa de hacer lo mismo después del 2023 en caso de que ninguno de los otros planes que se estarán pensando resulte favorable. Muchas gracias. Gracias, ingeniero. En realidad, es cierto lo que se manifestó, lo que se pretende es un control más estricto conforme a todo lo social que hace la hidroeléctrica, ¿verdad? Entonces, justamente este proyecto de ley viene a solucionar un poquito eso, ¿verdad? O a darle un tinte un poquito más controlable, vamos a decir, ¿verdad? Entonces, como todo lo que se hace, que se haga en licitación, que todos puedan participar. Y bueno, yo creo que es eso, ¿verdad? Y creo que todos ya... Ricardo, Sí. ¿va a terminar? Claro, para ir donde el presidente, algunas precisiones. El presidente la ANDE pidió fundamentación en relación a la exportación de energía paraguaya en Yacyretá, y el artículo 13 es muy claro, la parte jurídica es muy claro. La Argentina tiene tan solo la preferencia de adquisición de la energía que nosotros no utilicemos. O sea, está diciendo que nosotros podemos ofertar a quien querramos la energía. Por eso la Argentina tiene la preferencia de adquisición de la energía que el otro socio no consuma en el mercado interno, porque el socio que no, la parte que no consumimos, podemos ofertar, debemos ofertar. Y ahí está la falencia. Yo le quiero decir que entre agosto, estuve revisando los precios del mercado de corto plazo de Brasil, entre agosto del 2019 y marzo del 2020, hubieron precios más elevados en el mercado de corto plazo de Brasil que la tarifa que se aplica en Yacyretá. O sea, habría obviamente ventaja para la ANDE. En algunos casos, en algunos momentos, ventaja muy importante, en otros casos una ventaja menor, pero sí, siempre ventaja. Entonces, el tratado es claro y creo que eso no hay discusión, pero si hace falta alguna fundamentación para que la ANDE analice ese tema, es importante. Hay otro tema que mencionamos también en la vez pasada. La ANDE cobra en concepto de resarcimiento por gastos de administración y supervisión de los entes binacionales decenas de millones de dólares, pero no tiene una unidad exportadora de energía. A pesar de que, vuelvo a decir, el tratado es muy claro en ese sentido, y no tenemos por qué pedirle permiso ni a la Cancillería, ni a la Argentina, ni a nadie, si el tratado dice que la Argentina tiene apenas la preferencia. Y bueno, no se pide permiso para lo que ya está en la ley, ya está en el tratado, ¿no es cierto? Me parece que eso es una vuelta que no tiene mucho sentido. Entonces, eso es lo primero. Quería decir también, presidente, que en relación el presidente ANDE lo mencionó de paso, el cronograma que presentó el presidente ANDE de contratación de potencia de Itaipú, ningún presidente ANDE ha presentado ese cronograma anteriormente, ninguno. Aun cuando está en el tratado, yo no digo que no esté en el tratado, está en el tratado, pero porque justamente le deja sin margen de maniobra a la ANDE, como el presidente de la ANDE acá lo ha reconocido públicamente, donde la ANDE se queda sin margen de maniobra. Entonces, el problema de la venta de energía paraguaya de Yacyretá es porque la ANDE ya no tiene margen de maniobra, o porque presentó el programa, o porque legalmente perfectamente lo puede hacer y lo debe hacer, porque justamente el tratado le da un resarcimiento que es para eso, para administrar la energía, por supuesto para administrar Itaipú, Yacyretá, y para administrar la energía de ambas. Creo que eso es lo importante. En cuanto al proyecto de ley, yo vuelvo a decir, creo que ese proyecto de ley bien redactado, de que haría pasar por el presupuesto de las binacionales, puede ser justamente para cumplir más, que es lo que le preocupa al ingeniero Cabrizal, para cumplir más y mejor los tratados, porque simplemente se trata de que nuestro país ejerza plenamente su soberanía, ¿no es cierto? Y donde
no haya ninguna duda al respecto. Justamente, de luego, coincidimos que los gastos sociales no están en el anexo C. En todo caso, habría que crear, como se dijo bien, un royalty adicional o lo que sea, ¿no es cierto? Pero sobre todo tienen que pasar por el Congreso, así como los royalties pasan. Y bueno, ¿y por qué los gastos sociales no pasan? Pero vuelvo a decir, el hecho que pase todo, que todo esté sujeto a control, perfectamente eso hará que se cumpla mejor. Yo por lo menos creo que es un objetivo de ejercicio de soberanía que han tenido algunos senadores y me parece que es loable, ¿no? Bueno, yo me quedaría por allí, presidente. Y el tema de la sincronía, creo que una pregunta que la ANDE nos había prometido que iba a estar en junio, la sincronía, ¿no es cierto? Sincronía de las unidades paraguayas de Yacyretá con el sistema interconectado nacional, con las unidades paraguayas de Itaipú y de Acaraú. Bueno, yo le preguntaría al presidente de la ANDE para cuándo va a estar y si esos reactores que ahora compraría la ANDE son imprescindibles y también cuándo van a estar. O sea, ¿cuándo vamos a tener un sistema sincronizado que nos va a permitir justamente más flexibilidad técnica, jurídica sí la tenemos, pero sí más flexibilidad técnica para exportar nuestra energía tanto de Itaipú como de Yacyretá? Es todo, presidente. Sí. Ricardo Canese, adelante, presidente. Gracias, muchas gracias, senador Abel. Bueno, primeramente decirle que realmente comparto la opinión de que el tratado binacional es claro al respecto, pero el análisis jurídico entendemos que realmente, a pesar de tener y de poder analizar nosotros independientemente el tratado y sus anexos y la Convención de Viena también, entendemos que es una competencia del Ministerio de Relaciones Exteriores y no podríamos dejarlos de lado en esta interpretación, considerando que forma parte de la política externa de la Cancillería Nacional. Con respecto al cronograma de utilización de potencia que señaló el ingeniero Canese, en la cual señala que por primera vez la ANDE ha firmado, un presidente de la ANDE ha firmado un contrato hasta el año 2022 de largo plazo, que por cierto es la única y última oportunidad, mejor dicho, la última oportunidad en el cual se puede dar cumplimiento al tratado. Nosotros desde la ANDE hemos obrado conforme a las voluntades de las altas partes, cuando en aquel acta habían firmado las altas partes derogando el acta anterior y firmando y comprometiéndose a hacer un nuevo contrato hasta el año 2022. Entonces hemos dado cumplimiento al deseo de las altas partes. Con respecto a la escasa maniobra que podamos tener, senador Abel, es importante señalar que a nuestro contrato de potencia nosotros le quitamos el 100% de la energía, el 100%, considerando que el nivel de potencia contratado aproximadamente oscila un poco, pero está alrededor del 44% de nuestros requerimientos. O sea, contratar el 44% es realmente, yo lo veo desde el otro lado, desde el otro punto de vista, le veo que nos permite una utilización total y la plena vigencia de las resoluciones que nos permiten tener y ejercer y utilizar los excedentes de potencia que tenemos en la Itaipú Binacional. Con respecto a la última pregunta del ingeniero Canese, sí, los reactores de la estación Villahalle son necesarios, disculpe. La apertura se ha realizado, tenemos varios oferentes, estimamos que nos llevará un tiempo de aproximadamente no más de un mes a analizar y proseguir con el camino de la adjudicación, y tiene un periodo de ejecución de 18 meses. Evidentemente, antes de finalizar el año 2022, estos
estos reactores estarán disponibles para que podamos ejercer la sincronía de los sistemas paraguayo, argentino y brasileño. El cronograma de la implementación del esquema de sincronización de los sistemas, que es un sistema inteligente sobre la base de controladores lógicos programables, está en fecha. Puedo remitir a la comisión el cronograma actualizado en la próxima oportunidad, pero para finales de junio está previsto la culminación de estos trabajos. Muchas gracias, senador. Perfecto. Totalmente respondido a la pregunta. Sincronización, reactores. Vamos a esperar su cronograma, ingeniero. Vamos a remitir. Vamos a esperar. El ingeniero Germán Escauriza quería hacer una acotación. Adelante, ingeniero. Bueno, estimados compatriotas, creo que estamos ante un problema más grave que el que yo había pensado en su inicio. Sinceramente, yo pensé que los que abordábamos este tema en esta circunstancia deberíamos de tener por menos la capacidad de tener una lectura comprensiva. Por eso quiero volver a reiterarle a los compañeros que están acá utilizando su tiempo, algunos pagados, otros no, de lo siguiente, para ver si podemos llegar a un acuerdo de si lo que estamos diciendo es blanco o es negro. El artículo 13 del Tratado de Itaipú dice con toda claridad cuánto sigue. La energía producida por el aprovechamiento hidroeléctrico a que se refiere el artículo 1 será dividida en partes iguales entre los dos países. O sea que la energía va a ser dividida entre el Estado brasilero y el Estado paraguayo, siendo reconocido a cada uno de ellos el derecho de adquisición en la forma establecida en el artículo 14 de la energía que no sea utilizada por el otro país para su propio consumo. ¿Qué quiere decir eso? Que las altas partes contratantes se comprometen a adquirir conjunta o separadamente todo lo que está generado en la central hidroeléctrica de Itaipú. Después vamos a saltar a la parte de definiciones, del anexo C, donde define lo que es entidades. ¿Quiénes son las entidades para el Tratado de Itaipú? La ANDE, la Electrobras, o las empresas o entidades o brasileñas por ellas indicadas conforme al artículo 14 del tratado firmado por Paraguay y Brasil. ¿Cómo se puede entender en otra forma esto? Y después nos vamos a traer al artículo 14 donde dice: la adquisición de los servicios de electricidad de la Itaipú será realizada por ANDE y por Electrobras, las cuales también podrán hacerlo por medio de empresas, entidades paraguayas o brasileños que se indiquen. Señores, no hay otra forma de interpretar esto. ¿Qué es? Que si no tenemos capacidad de entender que la mitad de la energía del Estado paraguayo, que la ANDE y la Electrobras tienen que dar su cronograma de utilización, lo que utiliza y lo que no utiliza puede ser señalar a empresas brasileñas, a entidades brasileñas o paraguayas para poder comercializar lo que no consume. Señores, yo creo que estamos ante un problema gravísimo, porque probablemente los que estamos acá no tenemos lectura comprensiva. Y estoy realmente asustado, por la poca voluntad de hacer el trabajo que es remunerado, que es bien remunerado por el Estado paraguayo y bien remunerado por la entidad binacional Itaipú. Y señores, no hay forma de salirse de esto.
¿cómo más se puede escribir que la mitad de la energía es paraguaya y que Paraguay tiene derecho a tener un precio justo por su energía? ¿O es que el presidente de la ANDE entiende que Electrobras S.A. tiene el derecho de confiscar nuestra energía? Y si es esa su interpretación, ¿en qué parte del tratado dice que Electrobras S.A. puede confiscar nuestra energía? ¿O en qué parte del tratado de Yacyretá dice que Evisa puede confiscar la energía paraguaya? Señores, estamos ya rayando el sentido ya del análisis racional de este tema. No se puede pedir dictamen jurídico para interpretar esto. No se puede pedir dictamen jurídico. Y menos, señor presidente, y quiero recalcar otra cosa que es mucho más grave. El ingeniero Villordo está ejerciendo el cargo de presidente de la ANDE y a la vez es miembro del Consejo de Itaipú. ¿Quién fija los honorarios de los consejeros de Itaipú? El ingeniero Villordo fija el honorario del consejero Luis Villordo de Itaipú. Son el sentido, ese pedido de informe es lo que hubiera pedido Villordo, si él podía ejercer los dos cargos simultáneamente. Esa es la pregunta, y no preguntar si la mitad de la energía es paraguaya y si Paraguay puede tener un precio justo por su energía. Nada más. Gracias, ingeniero. Presidente, sí, senador Abel, quería solamente resaltar de que yo en ningún momento no estoy, digamos, teniendo esa posición de que afirmó el ingeniero Escauriza. Niego que yo tenga esa posición que el ingeniero Escauriza ha manifestado atribuyéndome a mi persona. Yo lo que he dicho es que opino que debe ser el Ministerio de Relaciones Exteriores quien tiene a su cargo la interpretación de los tratados y la definición de la política exterior. Considero que es necesario tener la posición oficial de la Cancillería Nacional con respecto a la interpretación y con respecto a la interpretación del tratado, puesto que acá es necesario interpretar no solamente el tratado de la Itaipú Binacional y de la entidad binacional Yacyretá, sino que es necesario interpretar de una forma conjunta, porque imagino que la política exterior será la misma para ambas entidades, para mantener la misma coherencia política. Ciertamente debe ser interpretada, imagino, conforme el Tratado de Viena, que ciertamente es un elemento importantísimo, la Convención de Viena sobre los derechos de los tratados, que tengo entendido que en el artículo 31 de alguna manera establece la interpretación de los tratados. Entiendo que no cabe a la ANDE la interpretación. Podemos tener nosotros y cada uno de los conferencistas que hoy se encuentran presentes en esta magnífica reunión, pero desde mi posición considero que es el Ministerio de Relaciones Exteriores quien tiene la última palabra, la interpretación final y darle una coherencia con respecto a la política exterior, senador. Muchas gracias. Bien, gracias, señor presidente. Referente al tema, por favor. Le tenemos por favor, el tema. Le tenemos a la gente de Cancillería. Un momento, Germán. Le tenemos a la gente de Cancillería. Quería escuchar un poquito su parecer con relación a lo manifestado por el ingeniero Germán y por Luis Villordo, presidente de la ANDE. Si puede, su micrófono, por favor. Romay. Presente, sí. Al representante de Cancillería queremos escucharle.
No. Hola. Ahí le escuchamos. Ahí le escuchamos. Buenas tardes, senador. Adelante. González, Adelante. Si se presenta porque le estamos viendo de lejos. Osvaldo Ostertag, director de América, la Cancillería. Voy a pedirle para que el viceministro José Antonio dos Santos, el viceministro de Relaciones Exteriores, que fue convocado a su despacho, regrese para expresar algunas palabras. Él es el que está en esta videoconferencia en representación del Canciller Nacional. Muchas gracias. ¿Él está presente ahí? ¿Va a tardar o está regresando ya? Creo que en 5 o 10 minutos podría estar por acá. Bueno, entonces, bueno, vamos a seguir. Ok, ingeniero Germán, adelante. Quiero, referente a lo manifestado por el ingeniero Villordo, quiero leer la declaración del ingeniero Villordo para el diario ABC Color el día 1 de abril del año 2020. Esta es una de las consideraciones por las cuales yo hice esta exposición. Y dice cuánto sigue el ingeniero Villordo. La ANDE no puede vender la energía excedente de Yacyretá al mercado brasileño, tal como lo hace la Argentina, porque el tratado no le permite, afirmó en forma enfática el titular del ente estatal. ¿Cómo entienden ustedes? Voy a volver a leerlo para ver si se puede entender, ¿verdad? La ANDE no puede vender la energía excedente de Yacyretá al mercado brasileño, tal como lo hace la Argentina, porque el tratado no lo permite, afirmó en forma enfática el titular del ente estatal, ingeniero Luis Villordo. O sea que el ingeniero Villordo declaró que el Estado paraguayo, o sea, a través de ANDE o al ente a quien se le indica, no puede vender porque el tratado no lo permite. Entonces, ¿en base a qué el ingeniero Villordo hizo esta afirmación? Le consultó él a la Cancillería para saber si podía hacer esta declaración, porque esta es una interpretación. Él es ingeniero, creo que es abogado también, y esta es la interpretación que le da el ingeniero Villordo. Sin embargo, teniendo lectura comprensiva, lo que dice el Tratado de Yacyretá es solamente que tiene derecho de preferencia. ¿Y qué es el derecho de preferencia? El derecho de preferencia es que a un precio al cual la ANDE tiene oportunidad de vender esa energía, la Argentina tiene la facultad de igualar ese precio. Pero ninguna parte del tratado tampoco dice que la energía de Yacyretá se puede vender al Brasil. ¿Y quién dijo que la energía de Yacyretá se está vendiendo al Brasil? Lo dijo un peajero que va por la calle o algún pillo que va caminando por Pedro Juan Caballero. No, lo dijo nada más y nada menos que el director técnico de la entidad binacional Yacyretá, el ingeniero Merlo. El ingeniero Villordo sabe que la energía de Yacyretá se está vendiendo a Brasil. ¿O no le consultó a la Cancillería si la energía de Yacyretá se puede vender al Brasil? ¿O le preguntó a la Cancillería si es posible saber si se puede vender o no, para que yo pueda haber declarado al diario ABC Color que no puedo vender la energía de Yacyretá? Señores, estamos ya rayando la insanía, ya, estimados compatriotas. Eso es todo, senador. Muy bien, gracias, ingeniero Germán, por la declaración de su manifestación. Ingeniero Luis Villordo, y después tenemos ya la gente de Cancillería, creo que ya están listos, ¿verdad?
Sí, correcto, senador. Solamente quería expresar de que normalmente yo no soy, o por lo menos no sería tan crédulo de las expresiones que aparecen en los medios de comunicación. Normalmente las expresiones que aparecen en los medios de comunicación son editadas y son de alguna manera descontextualizadas de lo que realmente uno se atribuye, a lo que uno se le puede atribuir. Yo le preguntaría al ingeniero Germán Escauriza si vio alguna firma mía estampada sobre el tema. Por decir nada más, senador, y considerando que es un tema actual, ayer, por ejemplo, el domingo, por ejemplo, un medio de comunicación nos atribuyó una sobrefacturación de postes de hormigón. Y ciertamente eso es mentira. Y ciertamente vamos a demostrar, considerando que hemos solicitado una investigación de oficio. Entonces, no todo lo que uno lee en un medio de comunicación es verdad, señor senador. Entonces, solamente para resaltar a la mesa que es necesario tener una opinión dentro de un contexto general en la cual uno se pueda expresar y firmar abajo. Entonces, solamente hago esa aclaración para la mesa, para los oyentes, que no se dejen guiar por los medios de comunicación en la cual muchas de las frases son descontextualizadas. Y eso genera bastante molestia personal cuando le afecta a uno. Y lastimosamente uno tiene que callar, sino responder para no generar más polémica. A veces la mejor manera de terminar una polémica injusta es guardar silencio. Solamente eso, senador. Muchas gracias. Por eso es que también había solicitado la elaboración de un informe por escrito, firmado, como para poder leer, interpretar y luego dar una posición final, senador. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Una última pregunta. Ingeniero... El ingeniero Villoro fue convocado a esta reunión para que explique si se podía o no vender. Sí. Entonces, sí. O sea que él no sabe si se puede vender o no y está pidiendo un informe. No, un momento, ingeniero, lo que él dice es que él quiere consultar a Cancillería, ¿verdad? Lo que quería, como tenemos la gente de Cancillería acá, queríamos escucharle un poquito, quería preguntarle al vicecanciller si estaba siguiendo nuestra reunión. Así es, presidente. Buenos días, buenas tardes, perdón. Tuve que excusarme un momento nomás, pero estuve siguiendo toda la conversación, todo el debate. En primer lugar, si me permite, yo quiero explicar por qué no está presente el canciller. Nosotros hemos recibido una nota por la cual fue invitado el canciller para estar presente en esta reunión. Él todos los días, a partir del mediodía, tiene que asistir al Consejo de Defensa Nacional para ver la situación de los paraguayos que están en el exterior y es una instrucción directa que tiene el presidente y tiene que hacerlo personalmente. Entonces me pidió que yo lo represente. Espero que no sea un error que yo esté acá. No sé si la invitación era personal para él o no, pero voy a tratar de cumplir con mi parte. Nosotros fuimos invitados para esta reunión para tratar, según la nota que tengo, un punto, ¿verdad? Que dice planteamiento al Brasil sobre la emisión de la deuda de Itaipú. Yo quiero referirme en primer lugar a esto. El ministro de Hacienda explicó que a Brasil se hizo solamente una consulta informal. Yo puedo entonces confirmar que Cancillería no ha recibido ninguna instrucción del presidente de la República para plantear este tema formalmente y por lo tanto no se ha hecho ningún planteamiento formal en este sentido. Y con respecto a lo que estaba explicando el ingeniero Villordo, yo quiero aclarar una cosa. No, sería muy irresponsable de mi parte que yo adelante una posición o una opinión institucional o personal hasta no recibir concretamente cuál es la consulta y en ese momento la Cancillería se va a expedir. Creo que no corresponde por mi parte a abundar más detalles sobre esta cuestión, presidente. Muchas gracias. Muy bien, gracias, vicecanciller.
Bueno, yo creo que la reunión tenemos que darle seguimiento a los requerimientos del presidente de la ANDE y del vicecanciller conforme al pedido que están solicitando, conforme a la parte legal de que sí podemos o no podemos hacer. Y creo que deberíamos de solicitar eso a la gente de Yacineta también, ¿verdad? Pues la gente de Yacineta había manifestado que se puede técnicamente, y en la parte jurídica, justamente el ingeniero Ricardo Canese con el ingeniero Germán Escauriza había manifestado y citado ¿cómo se llama? El acuerdo de Itaipú, ¿verdad? Y de Yacyretá. Entonces, yo creo que con relación a eso, ingenieros, si ustedes pueden acercar eso a la comisión, y nosotros estaríamos acercando eso a la Cancillería y al ingeniero Luis Yordo, conforme al Tratado de Itaipú ahora. Entonces, yo creo que conforme a eso podemos llamar a una nueva reunión la semana que viene, precisamente el martes podemos hacerlo. Y si ustedes pueden acercar eso a la comisión lo más rápido posible para hacer llegar a la Cancillería y a la gente de la ANDE para que puedan dar una respuesta también por escrito y hacer una reunión para que nos expliquen nuevamente con relación a eso. Yo creo que eso sería la mejor salida, ¿verdad? La oportunidad para que ellos puedan abonar. Perfecto. Perfecto, y que el ingeniero Villoro también informe su opinión sobre si puede o no vender la energía de Yacyretá a Itaipú o si puede vender la energía de Itaipú que no usa, que él también haga el informe de qué es lo que él piensa. Nosotros vamos a hacer, pero que él también diga eso. Que él también diga qué es lo que él piensa como presidente de la ANDE y como consejero de Itaipú. Y bueno, pero justamente de eso se trata, ingeniero. Yo creo que eso ya habíamos hablado. Nosotros vamos a presentar, pero nosotros queremos saber lo que él piensa porque lo que está escrito en el diario dice que no existe. Pero ya dio una explicación, Germán. Yo creo que no tenemos que, todo el mundo que estamos queriendo vender la energía y creo que tenemos que tener actitudes positivas, ¿verdad? Entonces, tenemos que se venda. Pero él dijo en el diario que no y ahora dice que es lo que dice. No, pero ya explicó. Yo creo que no vamos a discutir así, porque si no, no vamos a avanzar. Vamos a avanzar. Está bien. Lo que quiero es tener el compromiso suyo y el ingeniero Ricardo Canese y de José Romay, que es el director de comisión, con la directora también, la parte jurídica, Claudia Antunes, para que agarren ese documento, justifiquen todo bien del por qué. Eso le hacemos llegar de la comisión a la gente de la ANDE y a la gente de Cancillería para que ellos puedan dar su opinión. Entonces, yo creo que ese es lo que tenemos que hacer, el camino para poder también tener un parecer, ¿verdad? Porque si pide un parecer, yo creo que la ANDE también tiene la parte de su parecer, la gente de Cancillería también. Entonces, lo que vamos a esperar es eso, ¿verdad? Que vengan y nos expliquen. No sé si estamos conformes con eso, presidente. Su micrófono, presidente. Sí, correcto. Nosotros vamos a esperar los informes y estaremos remitiéndole al doctor Romay nuestro compromiso con respecto al cronograma actualizado de la instalación de los reactores y de la instalación del esquema de sincronización de los sistemas. Perfecto. Entonces también la gente, agarramos también el compromiso de la gente de Cancillería para que nos dé también su parecer. Creo que terminamos nuestro orden del día. También agradecerle al senador Enrique Riera que se conectó en último momento, pero más vale tarde que nunca, senador. Entonces, yo creo que terminamos todo, hemos abonado muchísimo. No podemos dictaminar también, creo que porque todos somos firmantes del proyecto. Senador Enrique Riera, ¿quiere dar unas palabras?
Sí, primero agradecer la invitación, Abel, pedir disculpas por el ingreso tardío al Zoom, saludar a todos los presentes y repetir un poco lo que dije en una oportunidad pero brevemente, en la oportunidad de nuestra sesión anterior. Yo quiero que las autoridades nacionales y los técnicos entendamos de una vez por todas que esta es una causa nacional. Tenemos que hablar con la verdad, poner todos los papeles sobre la mesa y luego no vernos como adversarios, ni Congreso, ni Ejecutivo, ni directores binacionales. Acá perdemos todo, la mayoría, y que nadie se enoje conmigo, está arriba de los 60. Estamos pensando ya en las próximas generaciones. Por lo tanto, este es nuestro oro cuira, este es nuestro petróleo venezolano, este es el petróleo para los árabes, esta es la fuente de nuestra energía más limpia y sana. Somos la envidia del mundo entero. Entonces, lo primero que tengo que hacer es ponernos de acuerdo en Paraguay qué vamos a hacer el 2023 en el caso de Itaipú y en el caso de Yacyretá, cómo hacer para traer nuestro 50%, industrializar el país y generar los 80 o 100 mil puestos de trabajo que los jóvenes nos reclaman. Si es posible sumar esfuerzos. Podemos discutir hasta el amanecer, debemos hacerlo, todo con documentos, todo respaldado por posiciones, tratar de corrernos el velo ideológico y ver qué es lo que necesita el Paraguay de estos dos monstruos. E independientemente de sus orígenes, de los millonarios que generó, eso ya está recontra, ultra debatido. No, no es la verdad. Ustedes y yo sabemos que hay un bono demográfico, es un vagón de jóvenes que está pasando. Y en todos los aspectos, particularmente en la educación, es clave ver qué le ponemos en el chip, en el disco duro a esos chicos para que nos den un país diferente y mucho mejor del que recibimos. Por eso es que cuando Abel me invitó, yo me anoté. Tengo un carácter fuerte, normalmente soy duro en mis críticas y mis cuestionamientos, pero obviamente tengo el Paraguay por encima de cualquier cosa, de cualquier diferencia ideológica. Y yo creo que todos tenemos que aportar para que esto sea una causa nacional. Itaipú y Yacyretá no pueden agarrarnos divididos, porque el gigante de la derecha y de la izquierda no van a comer crudo, ¿verdad? Los dos países están en este momento en una situación muy difícil. Ellos necesitan, en el caso de la Argentina, la energía como el agua. El Brasil es autosuficiente, sigue chupando energía a bajo costo, porque le conviene nada más, pero ellos manejan el embalse y esas son cosas que tenemos que decirnos a la cara sin anestesia entre nosotros. Y una vez que saquemos posiciones, que sepan y que sientan que el pueblo paraguayo, del Congreso Nacional, el Parlasur, el Ejecutivo, estamos todos en una sola posición. Esa fue la intención de la que yo leo en la buena voluntad de mi colega, el senador Abel González, de crear esta comisión, no para investigar solamente o para perseguir, sino para, en el marco del respeto, generar un ambiente de diálogo donde todo el mundo pueda decir sus grandes verdades y donde finalmente saquemos una posición, porque nuestro partido es por Paraguay y, en el buen sentido de la palabra, hacer peso contra la Argentina. Que el Congreso, no, que el Poder Ejecutivo, los directores entes nos usen. Es decir, mira, yo te daría eso de buena gana, pero el Congreso no va a aprobar jamás. Eso sería una estrategia, ¿verdad? O a la inversa, ¿verdad? No le vamos a permitir al director tal o cual cosa porque perjudica al Paraguay. Y tratar de que esos órganos del Estado, más el Parlasur, más las opiniones técnicas, tengan un resultado en beneficio del Paraguay. Yo creo que hoy estamos en posición de una posición de lujo. En estos años que faltan hasta el 2023, pues podemos y tenemos que sacarle la mayor ventaja posible al Paraguay y repetir como la gota que oraba la roca que el 50% es nuestro. Y los paraguayos vamos a decidir qué hacer con eso, entendiendo la necesidad de tratar binacionalmente, pero porque ellos pueden disponer de esos 50% e inclusive revenderla y nosotros no vamos a poder hacer lo mismo, ¿verdad? Ahí es donde yo veo que nos está faltando fuerza, nos está faltando compromiso, quizás le está faltando nuestro apoyo. Por eso yo suscribo estas reuniones. Vuelvo a pedir disculpas por la llegada tardía, pero estoy para sumar. Muchas gracias, Abel, por la oportunidad y mi respeto al señor director, a todos los técnicos y a las autoridades presentes también en esta charla. Gracias, senador Enrique Riera.
ahora Alberto Coronel me manifestó que quería decir algunas palabras. Adelante, Alberto. Buenas tardes, senador. Buenas tardes para todos. De vuelta, muchas gracias por la invitación. Creo que estoy aprendiendo mucho, estoy llegando a algunas conclusiones muy interesantes. Sin embargo, me queda una preocupación desde mi corazón paraguayo de que no estamos ejerciendo suficiente cuota de soberanía sobre nuestras empresas. Y eso me deja un poco preocupado, pero al mismo tiempo veo una oportunidad de que todos podamos encontrar maneras concretas de ejercer esa soberanía. Estas empresas son nuestras, y si es que hay espacio que tengamos que ganar en el ejercicio de esa soberanía, todos deberíamos estar cooperando desde nuestra propia profesión y encontrar esos caminos. Así que yo tengo una solicitud concreta que, si es posible, recibir de vuelta el proyecto de ley modificado de tal manera de que podamos agregar la contribución de cómo podemos lograr el objetivo de tener control de las instalaciones, del patrimonio, del dinero y del futuro de estas dos empresas nacionales. Es necesario de que Paraguay gane más espacios para ejercer soberanía sobre lo que es nuestro. Entonces, la invitación concreta es: recibamos de vuelta el proyecto de ley y cooperemos todos para encontrar la forma en ejercer esa soberanía sobre los 4 puntos: el dinero, la infraestructura, el futuro de estos entes. Una vez más, gracias por la invitación. Gracias, Alberto. Bueno, yo creo que ya hemos dicho todo. Parece que no dijimos todo todavía. Ingeniero Ricardo, palabras finales. Sí, para despedirme nomás, presidente, felicitarte por la conducción de la reunión. Reafirmar como todos de que el 50% es nuestro. Creo que esta reunión conduce hacia eso. El 50% es nuestro. Y vamos a preparar, de parte de los que estamos en la Comisión Hidroeléctrica para la Sur, vamos a preparar un buen pliego de preguntas para el presidente de la ANDE, la Cancillería, Ministerio de Hacienda, en fin, para quien corresponda, ¿no es cierto? Usted ya va a encaminar, le vamos a hacer llegar a la brevedad posible. Así que yo, de mi parte, por lo menos, vamos a construir este camino hacia la soberanía plena de nuestro 50% de todo, nuestra energía, todo eso nos pertenece y nadie nos puede quitar. Así que vamos a ir construyendo y le felicito nuevamente la conducción de la reunión, presidente. Gracias, ingeniero Ricardo Canese. En realidad, la fundamentación es lo que tenemos que acercar para la gente de la ANDE y la Cancillería. En su persona, agradecerle a todos los miembros del Parlasur, ingeniero, en la persona de Ernest Bergen, a todos los que vinieron de la Itaipú Binacional, Fabián, amigo, a Germán Descabriza, en nombre de él, a todos los técnicos y a la gente de Cancillería también, en nombre del vicecanciller, y a los senadores, gracias también por participar, porque nuestra reunión se alargó un poquito más de la cuenta y gracias a eso pudo estar con nosotros el ingeniero, el Enrique Herrera. Tony Apuril, no sé si querés despedirte a la gente, decir unas palabritas. No, ya es suficiente, presidente. Creo que alargamos un poco de más nuestra reunión. Muy bien. Muy bien, muchísimas gracias entonces y hasta la próxima reunión. El martes nos estaremos reuniendo. Hasta luego, gracias. Hasta luego.